Don Ramón era un hombre envejecido por la vida, con arrugas que cargaban el peso de una jornada llena de errores y arrepentimientos. En el pasado había sido un comerciante respetado en el pueblo, poseía tierras, ganado y la admiración de todos a su alrededor. Pero todo eso se deshizo como un castillo de naipes. Decisiones equivocadas, el golpe de la mala suerte y la pérdida de su buen nombre lo habían dejado sin nada, excepto una casa simple y pocos bienes. Vivía solo, con su único compañero, la soledad. Lo que quedaba de su antigua fortuna era una habilidad rara, el don de manejar caballos. Desde joven siempre había tenido una conexión única con esos animales que lo acompañaban en momentos de alegría y tristeza, como si supieran de sus dolores. El pueblo de Don Ramón, rodeado de campos de cultivo y bosques densos, estaba alborotado. Se hablaba de un caballo negro, salvaje e invencible, que había pertenecido a los marqueses de São Felice. El animal, llamado Centauro, era conocido por su fuerza descomunal y por ser imposible de domar. Ningún hombre, ni siquiera los más hábiles, había logrado acercarse a él. La noticia llegó a los oídos de Don Ramón como un susurro, como algo distante, pero que inmediatamente le tocó el corazón. Sabía que nadie más podría domar al animal, nadie más, excepto él, aunque estaba envejecido y sin fuerzas. La idea de salvar al caballo y demostrar que aún tenía algo que ofrecer, lo despertó. Era como si esa fuera su última oportunidad de redimir la vida que había desperdiciado. Durante días, Don Ramón luchó contra el miedo que se formaba dentro de su pecho. Estaba viejo, sus manos ya no eran tan firmes y el cuerpo, aunque aún fuerte, sentía las marcas del tiempo. Sabía lo difícil que sería. El caballo era conocido por su fuerza salvaje y los marqueses lo habían condenado a ser vendido a un tratante de caballos que lo maltrataría. Esa era una oportunidad de oro, pero también temía fallar nuevamente, como tantas veces en el pasado. Y, más que todo, temía el ridículo. ¿Qué dirían los demás si fracasaba? ¿Qué diría él mismo si no lo lograba? ¿Y si el caballo era más de lo que podía manejar? Pero algo dentro de él le decía que no podía dejar pasar esa oportunidad. El giro en su duda ocurrió una noche lluviosa, cuando encontró a doña Catalina, una amiga de larga data. Ella había sido amazona en su juventud, pero la vida la hizo perder todo lo que tenía, como a Don Ramón. Ella conocía el sufrimiento de la pérdida, y eso hizo que su amistad fuera más fuerte. En una conversación bajo la luz titilante de una vela, doña Catalina le habló sobre la confianza profunda que un caballero podía establecer con su caballo. Le contó cómo cada caballo, como cada persona, tiene sus heridas, sus batallas internas. Le dijo que ya no se trataba de dominación, sino de comprensión y paciencia. Con ojos llenos de sabiduría, le dijo que ese era el momento de la redención, que tenía la oportunidad de demostrarle a sí mismo que aún era capaz de vencer. Sus palabras quedaron grabadas en su mente como una promesa por cumplir. Con el aliento de doña Catalina, Don Ramón tomó la decisión. Al amanecer del día siguiente, se dirigió a la propiedad de los marqueses de São Felice. El cielo estaba nublado y el viento frío hacía que los árboles se balancearan pesadamente. Sabía que esa sería una jornada difícil, quizás hasta imposible. Cuando llegó a los establos, vio a Centauro por primera vez. El caballo estaba atrapado en un cercado, su pelaje negro brillando bajo la luz sombría del día. Sus ojos eran profundos y salvajes, como si cargaran el peso de toda una vida de rechazo y sufrimiento. El animal resopló, y su cuerpo tenso demostraba toda su agresividad. Don Ramón sintió su corazón latir más rápido, pero no retrocedió. Sabía que no sería fácil, pero algo dentro de él lo hacía creer que era posible. Se acercó con calma, sin prisa.
y comenzó a hablar en voz baja, tocando al caballo de manera suave. Centauro, desconfiado, gruñó, pero no avanzó para atacarlo. Era como si el caballo supiera que algo diferente estaba sucediendo. Antes de continuar, suscríbete al canal. ¿Sabías que más del 70% de las personas que ven los videos aún no están suscritas? No te pierdas más historias que realmente pueden transformar tu vida. Suscríbete ahora y activa las notificaciones para estar al tanto de contenidos inspiradores como este, siempre que sean lanzados. Ahora, prepárate para conocer la increíble jornada de superación de Don Ramón y su caballo, Centauro. Con valentía, paciencia y perseverancia, Don Ramón enfrentó enormes desafíos, tanto en su propio corazón como en el mundo a su alrededor. Demostró que la verdadera fuerza viene desde adentro y que es posible comenzar de nuevo, sin importar cuán difícil haya sido el pasado. Comencemos. Los primeros días fueron difíciles. Don Ramón pasaba horas en el establo, tratando de entender el comportamiento del caballo, intentando establecer una conexión. Sabía que la confianza era algo que se ganaba poco a poco, pero también sentía la presión de no poder fallar. Los marqueses y sus empleados observaban desde lejos, riéndose de sus intentos. No creían que pudiera lograrlo, y don Ramón lo sabía, pero no estaba allí para agradar a nadie. Estaba allí para probarse a sí mismo, para demostrar que aún tenía algo de valor. Muchas veces se sentía exhausto y sus manos temblaban, pero nunca desistió. El caballo, por más resistente que fuera, también parecía ceder poco. A poco, había algo en la manera en que don Ramón lo trataba que empezaba a tocar a Centauro, como si el animal supiera que ya no era un enemigo. Incluso en los momentos en que dudaba de sí mismo, el viejo hombre sabía que no podía parar. Tenía que continuar por él y por el caballo. La tensión aumentó cuando los marqueses anunciaron que harían una subasta para vender a Centauro. Era su última oportunidad de salvar al caballo de un destino cruel. Don Ramón sabía que no podía esperar más. Necesitaba demostrarle al mundo que el caballo no era una bestia indomable, sino un ser con potencial, con sentimientos y una fuerza que podía ser dirigida correctamente. Habló con Juan, el joven asistente que creía en él, y juntos comenzaron a preparar un plan. No se trataba de domar a Centauro por la fuerza, sino de mostrar lo que el caballo realmente era. Don Ramón pasaba cada vez más tiempo con él, trabajando en las pequeñas victorias. El momento en que Centauro le permitió tocar su cuello, sin alejarse, el instante en que el caballo comenzó a responder a los comandos más suaves. Cada paso era una victoria, pero la subasta se acercaba y la presión aumentaba. El día de la subasta llegó como un espectro. La gran plaza estaba llena y los marqueses estaban ansiosos por ver a Centauro ser vendido. Don Ramón estaba allí, al lado del caballo, listo para enfrentar el desafío final. La multitud observaba, curiosa, pero también escéptica. Montó a Centauro con movimientos lentos, sin solo esperando que el caballo sintiera que él estaba allí para guiarlo, no para forzarlo. Al principio, el caballo resistió, como siempre lo hacía, pero algo se rompió en ese momento. La confianza que don Ramón había conquistado lentamente fue puesta a prueba en su forma más pura. Centauro comenzó a responder, primero de manera vacilante, luego con más certeza. Don Ramón sintió una oleada de emoción recorrer su cuerpo mientras el caballo comenzaba a galopar suavemente, como si ambos fueran una sola entidad. Allí, en medio de la plaza, con todos observando, don Ramón y Centauro demostraron que la verdadera fuerza venía de la conexión y no de la violencia. Sabía que ese era el momento decisivo de su jornada. Cuando la última vuelta fue completada, la multitud quedó en silencio, admirando el espectáculo. Don Ramón no solo había domado al caballo, sino que también había conquistado algo mucho más importante, el respeto de todos.
Los marqueses, que antes dudaban de él, ahora lo observaban, con una mezcla de sorpresa y respeto. Centauro estaba tranquilo bajo su mando, y la antigua furia que lo tomaba parecía haber desaparecido. El caballo, que antes iba a ser vendido a un destino cruel, ahora estaba salvado. Don Ramón no solo recuperó la dignidad que había perdido, sino que también ganó algo más, la confianza de que aún era capaz de conquistar. Ya no era más el hombre falido y solitario del pueblo, sino un héroe, alguien que, con paciencia y valentía, había transformado su propia vida y la de otro ser. Don Ramón regresó al pueblo con Centauro a su lado. El caballo ahora estaba domesticado, pero su esencia salvaje aún permanecía. Lo que había ocurrido en el campo, bajo la multitud, no solo se trataba de salvar a un caballo, era sobre salvarse a sí mismo. Don Ramón sentía una renovada sensación de propósito, y el peso de tantos años de arrepentimiento parecía haberse aliviado, aunque solo fuera por un momento. Sabía que la vida aún tenía desafíos, pero también que ya no tenía que esconderse detrás de sus fallas. Había algo dentro de él que aún era fuerte, y eso era suficiente. Ya no estaba demasiado viejo, ni demasiado débil. Aún quedaba mucho por vivir. Centauro era la prueba viva de eso. Don Ramón no sabía con certeza por cuánto tiempo podría mantener a Centauro bajo su mando. Había una sensación creciente de victoria dentro de él, pero también una enorme responsabilidad que comenzaba a pesar sobre sus hombros. Sabía que, a pesar de todo el progreso, el caballo aún llevaba en sí mismos traumas profundos, y más que nunca sentía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Centauro no era un caballo común, y por más que la conexión entre ambos hubiera avanzado, el animal aún estaba lejos de ser completamente domado. Aún reaccionaba de manera impulsiva ante ciertos estímulos, especialmente cuando se sentía amenazado. Don Ramón sabía esto, y cada día se esforzaba más por ser la figura de confianza que el caballo necesitaba. Pero las dificultades no venían solo del caballo. Los marqueses de São Felice, aunque se habían impresionado con lo que don Ramón había logrado hasta entonces, seguían viéndolo con desconfianza. Era una familia poderosa, rica y acostumbrada a dictar las reglas del pueblo. Para ellos, don Ramón no era más que un hombre viejo y falido, que ya no sabía su lugar en el mundo. Sus sonrisas y palabras de elogio eran superficiales, un intento de esconder el desprecio que sentían por él. Don Ramón, por su parte, ignoraba todo esto. Ya no le preocupaba la opinión de los marqueses, ni la reacción de los demás. Su misión, ahora, era mucho más personal que cualquier cosa que involucrara la aprobación de la nobleza. Cada vez más, sentía que su verdadera victoria no era aplaudida por aquellos que estaban a su alrededor, sino por su propia alma. La jornada con Centauro se había convertido en otra forma de redención para él. La soledad que antes lo atormentaba ya no parecía tan abrumadora. Pasaba sus días en el establo con el caballo, tratando de comprender las señales que él le daba, los sutiles cambios de comportamiento que indicaban confianza o miedo. Cuando estaba con Centauro, don Ramón se sentía vivo de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. Los caballos siempre habían sido parte de su vida, pero ahora con Centauro sentía como si hubiera encontrado algo mucho más profundo. Una misión que trascendía cualquier vanidad o reconocimiento exterior. Pero, al mismo tiempo, la realidad lo recordaba, constantemente sus límites. El cuerpo envejecido y las manos temblorosas de don Ramón ya no eran lo que eran antes. Echaba de menos su antigua fuerza y agilidad. El esfuerzo físico requerido para trabajar con un caballo como Centauro era inmenso. Cada movimiento, cada acción que involucraba al animal parecía exigir un esfuerzo redoblado. Sabía que el tiempo estaba en su contra,
pero se negaba a aceptar que la edad y la fatiga pudieran impedirle realizar aquello que había comenzado. El proceso de Sindoxibo, domar a Centauro, incluso con la conexión que se había formado entre los dos, seguía siendo un desafío. El caballo, aunque más tranquilo, aún mostraba señales de resistencia. Había momentos en los que reaccionaba de manera inesperada, lanzándose en un descontrol de energía y fuerza que dejaba a don Ramón sin aliento. Una de esas mañanas, mientras intentaba conducir al caballo de vuelta al establo después de un ejercicio, Centauro se descontroló de tal manera que don Ramón fue derribado al suelo. El impacto fue brutal y por un momento sintió un dolor agudo en el pecho. Su respiración se volvió pesada y el cuerpo parecía incapaz de responder, pero algo en su espíritu no cedió. Se levantó lentamente, con dificultad, y se acercó al caballo nuevamente, con la mirada fija en él. El dolor físico fue grande, pero el dolor de la frustración fue aún mayor. No podía detenerse. No podía darle a Centauro la misma libertad que siempre había tenido, no sin una verdadera oportunidad de redimirse. Juan, el joven asistente que se había convertido en su aliado, observaba la escena con una mezcla de preocupación y respeto. Se acercó, ayudando a don Ramón a levantarse. ¿Está bien, maestro?, preguntó, con un tono de voz que denotaba el miedo de que algo más grave pudiera haber ocurrido. Don Ramón lo miró y antes de responder, fijó los ojos en Centauro, que ahora estaba detenido, observando con curiosidad. Sí, estoy bien, Juan, pero el caballo necesita entender. Él necesita confiar. No voy a rendirme con él. Estas palabras, dichas con una firmeza que don Ramón apenas reconocía en sí mismo, fueron la confirmación de que no daría marcha atrás. No volvería a ser el hombre que se rendía fácilmente, el hombre que se inclinaba ante la adversidad. Era más fuerte que eso, y sabía que su fuerza venía de la paciencia, la persistencia y la capacidad de levantarse, incluso cuando las fuerzas físicas y emocionales casi llegaban al límite. Las semanas pasaron y a medida que avanzaba el tiempo, la conexión entre don Ramón y Centauro se volvía más evidente. El caballo, antes completamente resistente a cualquier comando, ahora comenzaba a obedecer los gestos sutiles del hombre. No era un caballo común, y su furia aún podría surgir en cualquier momento. Pero don Ramón ya no temía enfrentarse a ella. Sabía que la verdadera fuerza de Centauro no estaba en su agresividad, sino en su libertad y su alma salvaje. Como el propio don Ramón, el caballo tenía sus heridas, sus propias cicatrices, y necesitaba a alguien que fuera capaz de comprender eso. No se trataba de domarlo, sino de guiarlo con respeto. Cuando llegó el gran día de la subasta, don Ramón sabía que ya no podía esperar más. El evento tendría lugar bajo la mirada de la élite del pueblo y tenía una última oportunidad para salvar al caballo y demostrar que su jornada no había sido en vano. Ese día, el cielo estaba despejado y la plaza estaba llena. Los marqueses observaban con una sonrisa presuntuosa, seguros de que el caballo se vendería a un precio alto, independientemente de lo que sucediera. Pero don Ramón ya no se preocupaba por eso. Lo que le importaba para él era que estaba allí para salvar a Centauro, para darle al caballo una oportunidad de vivir libre y en paz. Montó al animal por primera vez frente a la multitud. El caballo, aún con un aire de desconfianza, lo miró como si supiera que ese era el momento decisivo. La multitud quedó en silencio mientras don Ramón comenzaba a conducir a Centauro por el campo. Al principio, el caballo vaciló, pero pronto sus patas comenzaron a moverse con mayor suavidad. Su cuerpo comenzó a alinearse con el de don Ramón. Era como si el caballo y el hombre finalmente se entendieran. La escena era hipnótica
y los espectadores no podían apartar la mirada de lo que estaba sucediendo. Allí, bajo la mirada atenta de todos, don Ramón y Centauro se convirtieron en una sola unidad, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, y el mundo se hubiera inclinado ante esa conexión. Cuando terminó la subasta, la multitud estalló en aplausos. Pero don Ramón sabía que la mayor recompensa no estaba en las palmas de las manos, sino en el caballo que ahora caminaba a su lado, sereno y confiado. Había vencido no solo el desafío de domar un caballo salvaje, sino la batalla contra sus propios miedos y limitaciones. Don Ramón, el hombre que antes no tenía nada, ahora se tenía a sí mismo de vuelta. Sabía que esa victoria no estaba solo en lo que había conquistado con Centauro, sino en el hecho de que había superado las cicatrices de su propia vida. La redención que buscaba no estaba solo en salvar al caballo, sino en encontrar, finalmente, su propio valor. Don Ramón volvió al pueblo con la sensación de que algo había cambiado dentro de él. El polvo del camino aún estaba en sus ropas, pero sentía como si se hubiera quitado un peso inmenso de los hombros. Centauro, a su lado, era más que un caballo domado. El animal ahora formaba parte de él y compartían una conexión que no necesitaba palabras para ser entendida. Don Ramón sabía que ese caballo no solo era una víctima del pasado, sino también un reflejo de todo lo que él había vivido. La soledad, el dolor, el deseo de encontrar algo en lo que creer nuevamente. Eran dos seres marcados por el tiempo y eso los hacía más fuertes. Cuando llegó al pueblo, las reacciones fueron mixtas. Algunas personas lo miraban con respeto, otras con una punzada de envidia. Aquellos que lo habían ridiculizado antes, ahora no podían negar lo que había hecho. Don Ramón no buscaba aprobación. Sabía que la única validación que necesitaba era la suya propia. Al mirar a Centauro, sentía que había cumplido su misión. El caballo ahora estaba en sus manos, pero más que eso, había recuperado su propia honra. Se sentía más vivo, más en paz con la persona que se había convertido, y eso no tenía precio. Los primeros días después de su regreso fueron de adaptación. Don Ramón comenzó en el pueblo, utilizando las técnicas que había desarrollado con Centauro. Las personas empezaron a buscarlo para aprender de él. Su fama, que antes estaba asociada a una pérdida amarga, ahora era una historia de superación y valentía. Aunque aún era un hombre simple, sin grandes riquezas, don Ramón encontró una nueva satisfacción en ayudar a otros a establecer la misma conexión profunda con los animales que él había establecido con Centauro. Cada caballo que entrenaba, cada persona que enseñaba, parecía llenar un vacío que había cargado por tanto tiempo. Juan, el joven asistente, ahora lo acompañaba en cada entrenamiento. El respeto que don Ramón había ganado era evidente. Juan, que al principio se sentía inseguro y dudaba de las habilidades del viejo hombre, ahora lo veía con admiración. No solo era un alumno de don Ramón, sino también un amigo. Don Ramón le había enseñado más que solo el dominio de los caballos. Le había enseñado sobre la paciencia, sobre el poder de la perseverancia y sobre cómo, a veces, los mayores desafíos en la vida no están en domar un animal, sino en domarse a uno mismo. El trabajo de don Ramón con los caballos se extendió rápidamente por la región y pronto comenzó a recibir propuestas para entrenar otros animales en propiedades cercanas. Aunque no quería salir de su pueblo, la demanda por su talento y conocimiento crecía. Era una nueva fase en su vida y sentía que, finalmente, estaba encontrando su propósito. Sin embargo, con eso surgieron nuevas responsabilidades. Ahora era visto como una figura respetada, alguien que tenía la capacidad de transformar vidas, no solo de caballos, sino también de personas. Pero no todo estaba perfecto.
Los marqueses de São Felice, aunque se habían impresionado con lo que don Ramón había hecho con Centauro, no lo veían con buenos ojos. Aún lo veían como un hombre del pasado, alguien que no podría estar a la altura de sus expectativas. Siempre que don Ramón pasaba por su propiedad, la mirada de desprecio de los marqueses y sus empleados lo hacía recordar las heridas antiguas que intentaba olvidar. El hecho de que hubiera logrado salvar a Centauro no significaba que hubiera sido aceptado por la élite del pueblo, y eso, de alguna manera, molestaba a don Ramón. En el fondo, aún le importaba la opinión de ellos, aunque sabía que no debería afectarlo. Centauro, por su parte, se había convertido en una figura cada vez más importante en la vida de don Ramón. El caballo no solo representaba su mayor logro, sino también la llave para la nueva vida que estaba construyendo. Nunca más lo vendería, nunca más permitiría que el animal fuera separado de él. Centauro no era solo un animal entrenado, era un símbolo de su propia transformación. Don Ramón sabía que, mientras tuviera al caballo a su lado, siempre tendría el recuerdo de lo que había superado, y eso lo haría aún más fuerte. En una tarde de otoño, cuando las hojas de los árboles comenzaban a caer y el aire fresco empezaba a marcar la llegada del invierno, don Ramón y Centauro partieron hacia un campo distante, donde don Ramón había sido invitado a un evento de entrenamiento de caballos. No sabía qué esperar, pero sentía que ese era un paso más en su jornada. Cuando llegaron, encontraron a un gran número de personas reunidas, muchas de las cuales eran renombradas por su habilidad con los caballos. Don Ramón no se intimidó. Sabía que había algo único en su enfoque, algo que no podía ser replicado por simples técnicas o trucos. Su don venía de la experiencia, de la vida que había vivido y de las cicatrices que cargaba. Ya no era el hombre falido que antes temía el juicio de los demás. Ahora era un hombre que, con cada paso, reafirmaba su derecho de estar allí en pie, al lado de Centauro. El evento fue un éxito. Don Ramón demostró sus habilidades de manera serena y eficiente. No se apresuró. Cada movimiento, cada comando dado a Centauro era un reflejo de todo lo que había aprendido. Las personas observaban, fascinadas, mientras el caballo respondía con una confianza que antes parecía imposible. Don Ramón sabía que no se trataba solo de habilidad técnica, sino de un entendimiento profundo del animal y, sobre todo, de sí mismo. Ya no buscaba aplausos ni reconocimiento. Estaba allí porque sabía que, al entrenar un caballo, también estaba entrenándose a sí mismo. Sin embargo, había una sombra que aún flotaba sobre su vida. Sabía que la verdadera superación no venía solo de los logros externos, sino de lo que sentía dentro de sí. Don Ramón aún cargaba dudas, pequeñas inseguridades, como una leve brisa que no desaparecía completamente. A veces se preguntaba si realmente estaba a la altura del hombre que se había convertido. La voz interior que lo había guiado en su jornada con Centauro aún resonaba en su mente, recordándole que, para ser completo, necesitaría finalmente dejar atrás lo que quedaba de su pasado. Sabía que la verdadera redención no estaba solo en lo que había conquistado, sino en lo que aún necesitaba sanar dentro de sí. Con el tiempo, don Ramón se convirtió en una figura cada vez más respetada en el pueblo. Las historias sobre su habilidad con los caballos se extendieron, y las personas empezaron a buscar sus enseñanzas. Sin embargo, siempre mantuvo su simplicidad y humildad. No se veía como un maestro, sino como alguien que había aprendido con la vida y con los propios errores. Cuando las personas le pedían que les enseñara, no los veía como meros aprendices de caballos, sino como compañeros en una jornada que ellos mismos estaban comenzando. Cada uno de ellos tenía su propia lucha,
sus propias batallas internas, y don Ramón sentía que parte de su trabajo era ayudarlos a encontrar la misma paz que él había encontrado, a través de la conexión con los animales. Pero no solo las personas buscaban ayuda. Un día, un extraño apareció en el pueblo. Era un hombre de apariencia austera, con ojos penetrantes y una postura que exhibía cierta arrogancia. Era un caballero de una ciudad lejana y al escuchar sobre la fama de don Ramón, decidió buscarlo. «Oí decir que domaste al caballo temerario», dijo con una sonrisa confiada. «Me gustaría ver tus habilidades con un caballo de verdad». Las palabras del hombre eran desafiantes, como si don Ramón tuviera algo que probar. Don Ramón no respondió de inmediato. Miró al extraño con calma, observando cada detalle. La arrogancia del caballero no lo incomodaba. Ya había enfrentado más desafíos de los que ese hombre podría imaginar. En lugar de alterarse, don Ramón sintió que esa era una oportunidad para mostrar que su habilidad con los caballos no dependía de quién estuviera frente a él, sino de la conexión que establecía con el animal. «Si quieres ver mis habilidades, necesitaré un caballo», respondió simplemente. El caballero, un poco sorprendido por la tranquila respuesta de don Ramón, asintió y trajo uno de sus propios caballos, un animal fuerte y bien entrenado, pero con una energía difícil de controlar. El desafío estaba lanzado, pero don Ramón no parecía preocuparse por lo que estaba en juego. Para él, lo que importaba era solo el momento presente. Se acercó al caballo con la misma calma que siempre demostraba. En lugar de ir directo a la acción, simplemente miró al animal a los ojos, sintiendo sus energías y sus miedos. Mientras los demás observaban en silencio, don Ramón comenzó a trabajar con el caballo. No usó fuerza, no trató de imponer nada. Simplemente hablaba con el animal de una manera casi imperceptible. Sus gestos eran suaves, su mirada constante y llena de respeto. El caballo, que inicialmente se mostró desconfiado, comenzó a responder, sus músculos relajándose lentamente. La multitud observaba asombrada, y el caballero, que inicialmente se mostró tan confiado, ahora estaba en silencio, sin palabras. Lo que don Ramón estaba haciendo era algo que él nunca había imaginado posible. No era una demostración de poder o control, sino de conexión. Y en ese momento quedó claro para todos que la verdadera habilidad de don Ramón no estaba solo en domar un caballo, sino en tocarlo profundamente, en comprender sus necesidades y miedos y respetar su individualidad. Cuando el caballero finalmente habló, su voz estaba llena de respeto. «Nunca vi algo así. ¿Realmente entiendes a estos animales?», dijo, ahora visiblemente impresionado. «Pensaba que la única manera de dominarlos era a través de la fuerza, pero me mostraste algo completamente diferente. Yo aprendí más de lo que esperaba». Don Ramón lo miró con una sonrisa suave. «La verdadera fuerza no viene de la violencia ni del miedo», dijo tranquilamente. «La verdadera fuerza viene de la paciencia, la comprensión y el respeto. Cada caballo tiene su propia historia, al igual que cada persona. Y nosotros, los humanos, debemos aprender a escucharlos». El caballero, que inicialmente había llegado desafiante, ahora se encontraba frente a una lección que nunca imaginó aprender. Se marchó del pueblo con una nueva comprensión sobre los caballos y, lo más importante, sobre la vida. Aunque fue un momento de victoria para don Ramón, sabía que la verdadera victoria no estaba en impresionar a los demás, sino en mantenerse fiel a lo que había aprendido a lo largo de los años. No necesitaba probar nada a nadie. Las palabras del caballero lo habían tocado, pero de una forma diferente. No estaba allí para conquistar respeto ni aplausos. Estaba allí para continuar su jornada de autodescubrimiento y, si era posible, ayudar a los demás a encontrar el mismo camino. En una noche silenciosa,
Mientras miraba las estrellas con Centauro a su lado, don Ramón reflexionó sobre todo lo que había conquistado. Pensaba en los años perdidos, en los errores que cometió y en las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero lo que realmente importaba era cómo estaba viviendo ahora. Había recuperado su dignidad, su paz interior y tal vez, lo más importante, había encontrado algo que lo llenaba, la conexión con los caballos, con la vida y consigo mismo. Ya no había dudas sobre lo que tenía que hacer. Sin embargo, una sombra del pasado aún flotaba sobre él. Los marqueses de São Felice seguían siendo una presencia constante, aunque ahora los miraban con una mezcla de respeto y distancia. Don Ramón sabía que la élite del pueblo nunca lo aceptaría completamente. Lo veían como alguien del pasado, alguien que ya había fallado una vez y que, aunque ahora respetado, nunca sería completamente parte de su mundo. Pero eso, de alguna manera, ya no importaba. Había dejado atrás la necesidad de aprobación de ellos. Sabía que su verdadera fuerza estaba en la libertad que había conquistado, la libertad de ser quien era, sin importar el juicio de los demás. Centauro, por su parte, seguía siendo una presencia constante y reconfortante en la vida de don Ramón. El caballo ya no era solo un símbolo de su jornada de superación, sino una parte integral de su nueva vida. Juntos se habían vuelto inseparables, enfrentando desafíos y superando obstáculos que surgían en su camino. Don Ramón ya no se veía más como un hombre viejo y falido. Era alguien que, a pesar de sus cicatrices, había encontrado la verdadera fuerza en su vulnerabilidad, en la paciencia y en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Cada día, la conexión entre don Ramón y Centauro se profundizaba. Ya no se trataba solo de enseñar al caballo, sino de lo que ellos aprendían uno del otro. Don Ramón sabía que, mientras tuviera a Centauro a su lado, nunca estaría realmente solo. El caballo no era solo un animal, era un amigo, un compañero de viaje, y juntos eran imparables. Don Ramón sentía que el tiempo había cambiado de manera sutil a su alrededor. No sabía decir exactamente cuándo comenzó, pero al mirar al pueblo, notaba que la gente ya no lo veía con los mismos ojos. Antes era el hombre falido, el antiguo comerciante que había perdido todo. Ahora era el viejo sabio, aquel que, con paciencia y perseverancia, transformó su propia vida. El título de héroe que, de cierta manera, le había sido asignado no lo incomodaba. Sabía que, en el fondo, lo que había conquistado era mucho más que cualquier reconocimiento público. Se había reencontrado. El pueblo comenzó a mirarlo con más respeto, e incluso aquellos que antes lo despreciaban ahora buscaban sus consejos. Aunque a don Ramón no le gustaba exhibirse ni dar lecciones de moral, percibía que el ejemplo de su vida estaba inspirando a otros a superar sus propias dificultades. Les había dado a todos la prueba de que no importa cuántas veces la vida te haya derribado, siempre habrá una oportunidad para comenzar de nuevo. Su jornada no era sobre ser perfecto, sino sobre la capacidad de levantarse y seguir adelante. Juan, el joven asistente que se había convertido en un amigo fiel, estaba a su lado en todas las etapas de este nuevo capítulo. Su relación había madurado. El joven, que antes lo veía como una figura distante, ahora lo admiraba como mentor y amigo. Muchas veces, al ver a don Ramón trabajar con los caballos, Juan reflexionaba sobre cómo él mismo había cambiado. La sabiduría de don Ramón no venía de grandes palabras ni discursos elaborados. Era una sabiduría silenciosa, adquirida con el tiempo, con los errores, con los aciertos y sobre todo con la aceptación de las propias fallas. Juan sabía
que más lo que había aprendido de don Ramón era que la vida no se trataba de evitar fracasos, sino de saber lidiar con ellos. A cada nuevo entrenamiento, don Ramón se sentía más tranquilo, más en paz. Había aprendido a desprenderse de su antigua necesidad de aprobación. Ya no necesitaba mostrar su competencia a nadie. El simple acto de cuidar a los caballos y ayudar a aquellos que llegaban a él ya era suficiente. Cuando aparecía un nuevo desafiante, como el caballero de antes, don Ramón los recibía sin prisa de probar algo. La verdadera batalla, sabía él, no era con los demás, sino consigo mismo. Había aprendido a confiar en su propio juicio, a respetar el tiempo y su propia jornada. Pero, aunque don Ramón había encontrado su paz, el peso de un pasado no resuelto seguía presente. La relación con los marqueses de São Felice, aunque más distante, aún lo incomodaba. Había momentos en los que, al cruzarse con ellos, don Ramón sentía un impulso de querer demostrar algo. La mirada de superioridad de los marqueses, siempre llena de desprecio, aún lo afectaba más de lo que le gustaría admitir. Sabía que no podía cambiar la opinión de ellos, pero, de alguna manera, la necesidad de ser aceptado aún lo atormentaba. Era una cicatriz que, aunque curada por fuera, aún se manifestaba en su alma. En uno de esos días, cuando pasaba por la propiedad de los marqueses, escuchó los susurros de una conversación entre dos empleados. Uno de ellos dijo: el viejo don Ramón, que usó la última de sus fuerzas para domar ese caballo salvaje, ahora se cree digno de estar aquí, entre nosotros. El comentario se hizo con desdén, y el otro empleado se rió, pero don Ramón, al escuchar eso, se detuvo por un momento. Sintió un apretón en el pecho, pero, en lugar de dejarse llevar por la ira o la vergüenza, simplemente miró al horizonte. Esas palabras no eran más que ecos de un pasado que ya no importaba. Había conquistado su propia libertad y ya no necesitaba someterse al juicio de quien quiera que fuera. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo importante. La verdadera libertad no era estar libre de las críticas de los demás, sino estar libre del peso que él mismo cargaba. Necesitaba liberarse del deseo de agradar, de ser aceptado y aceptarse a sí mismo, simplemente. Don Ramón respiró profundamente y, con una sonrisa tranquila, siguió su camino, sin mirar atrás. Sabía que, de cierta forma, esa era la última lección que necesitaba aprender. La paz no venía de afuera, sino desde dentro de sí. Durante los meses siguientes, don Ramón continuó su trabajo con los caballos. Su nombre ahora era sinónimo de sabiduría y respeto, pero aún se sentía como el mismo hombre de antes. No había cambiado en su esencia, pero su perspectiva sobre la vida había cambiado profundamente. Aún enfrentaba momentos de duda, de inseguridad, pero había aprendido a lidiar con ellos. Sabía que la vida estaba hecha de altibajos y que la verdadera superación no estaba en evitar los bajos, sino en cómo se levantaba después de ellos. Fue entonces que, en una mañana lluviosa, apareció un viejo amigo. Era alguien a quien don Ramón no veía hacía muchos años. Un comerciante que había sido su compañero de negocios en los tiempos de gloria, pero que había seguido su propio camino después de la caída de don Ramón. El hombre estaba visiblemente más viejo, con el semblante cansado y los ojos llenos de arrepentimiento. Se acercó a don Ramón con una mirada humilde, casi pidiendo perdón. Sé que el tiempo no vuelve y que tal vez no quieras escuchar lo que tengo que decir, comenzó él, con la voz temblorosa, pero vengo aquí para decirte que lamento mucho todo lo que pasó. Fui uno de los que por mi egoísmo contribuí a tu caída, y de alguna forma nunca dejé de pensar en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Don Ramón lo miró por un momento, en silencio. La lluvia caía suavemente sobre ellos, y el sonido de las gotas golpeando el suelo parecía llenar el espacio. No sintió rabia ni rencor,
Solo una calma profunda tomó cuenta de su corazón. La vida está hecha de elecciones, dijo don Ramón finalmente con una sonrisa tranquila. Yo también tomé mis decisiones y aprendí de ellas. Lo importante es que hoy estoy en paz. No guardo rencor del pasado. Lo que importa es el presente. El hombre lo miró sorprendido, sin saber cómo responder. Pero don Ramón sabía que esa conversación no necesitaba más palabras. Él ya había perdonado, y no por el otro, sino por sí mismo. Perdonar era un acto de libertad, algo que había conquistado a lo largo de su jornada. Este encuentro fue otro hito en la vida de don Ramón. Se dio cuenta de que la superación no solo se trataba de los grandes logros, sino también de las pequeñas actitudes del día a día. Se trataba de aprender a vivir con las imperfecciones, con las cicatrices y aún así seguir adelante. Ya no necesitaba aferrarse a lo que había pasado. Lo que importaba ahora era el camino que estaba siguiendo, y sabía que, mientras tuviera a Centauro a su lado, siempre habría un nuevo paso que dar. El tiempo siguió pasando, y don Ramón sentía que la vida lo guiaba con una tranquilidad que jamás imaginó. Sabía que los desafíos aún podrían surgir, pero más que nunca sentía que tenía los medios internos para lidiar con cualquier dificultad. El pueblo, que antes lo veía como un hombre de una época pasada, ahora lo acogía como un ser de sabiduría silenciosa. Ya no sentía la necesidad de probar nada a nadie. El simple acto de vivir bien, de respetar y cuidar a los demás, era suficiente. Centauro seguía siendo su fiel compañero, y la conexión entre los dos era más profunda que nunca. El caballo, que antes era una bestia indomable, ahora era un animal tranquilo y atento. Ya no era solo el reflejo de una jornada de superación, sino también una verdadera metáfora de su propia vida. Don Ramón, al igual que Centauro, había sido moldeado por las dificultades, pero en lugar de dejarse consumir por ellas, se había transformado. Había encontrado en la paciencia y la aceptación una fuerza que no necesitaba validación externa. En un día claro de primavera, cuando las flores comenzaban a brotar y el campo estaba verdeante, don Ramón sintió que su misión estaba cumplida. No porque hubiera llegado a un punto final, sino porque finalmente había aceptado el proceso. Ya no le importaba lo que los demás pensaran de él, ni los viejos fantasmas del pasado que, por tanto tiempo, lo habían atormentado. Estaba en paz con quien era, con las decisiones que había tomado y con el camino que había decidido seguir. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Un nuevo desafío surgió, esta vez de una naturaleza diferente. Los marqueses de São Felice, que nunca habían estado de acuerdo con la forma en que don Ramón trataba a sus caballos, empezaron a presionarlo de manera más sutil, pero implacable. Querían que entrenara uno de sus caballos para un evento prestigioso en la capital. Para don Ramón, esta propuesta fue otra oportunidad para enseñar algo importante. Sabía que en algún nivel los marqueses aún no lo aceptaban completamente, pero ya no veía eso como un obstáculo. Para él, la verdadera libertad estaba en no necesitar más luchar contra su opinión. Al llegar a la propiedad de los marqueses, don Ramón fue recibido con una frialdad educada. Ellos, como siempre, mantenían una distancia de su figura humilde, pero la mirada en los ojos de don Ramón ya no era de desprecio. Era una mezcla de respeto y tal vez admiración silenciosa, algo que él sabía que era más valioso que cualquier elogio. Él no había cambiado para agradar a los marqueses, él había cambiado para agradarse a sí mismo. El caballo que debía entrenar era un animal impetuoso, un animal con una energía salvaje que recordaba mucho a Centauro en los primeros días. Pero don Ramón no se dejó intimidar. Sabía que cada caballo tiene su propia historia y lo que parecía una tarea difícil era, en realidad,
una oportunidad para probar. Una vez más, que la verdadera fuerza no venía de la dominación, sino de la comprensión. Pasó los días con el caballo, observando, tocando, conversando. Con el tiempo, el animal comenzó a calmarse, respondiendo a los gestos suaves y la paciencia de don Ramón. Durante todo el proceso, don Ramón percibió una transformación que iba más allá del caballo. Sintió, más que nunca, que había encontrado su propósito. Ya no se trataba de la técnica o la habilidad de entrenar un caballo. Se trataba de la conexión que tenía con la vida, con el momento presente. La sabiduría ya no venía de lo que podría enseñar a los demás, sino de lo que había aprendido para sí mismo. Ya no tenía miedo de fallar, porque había aceptado que fallar era una parte natural del viaje. El evento en la capital fue un éxito. El caballo que don Ramón había entrenado se presentó con una calma y gracia inesperadas. La gente, incluso los marqueses, no podían negar lo que había hecho. Pero don Ramón no se preocupaba por su reacción. Sabía que ya había superado los mayores desafíos de la vida, el miedo, la duda y sobre todo la necesidad de aceptación. Ya había conquistado lo que más importaba, la paz consigo mismo. Al regresar a su pueblo, don Ramón sintió una paz silenciosa apoderarse de su ser. Ya no sentía la necesidad de ser reconocido. La vida se había convertido en una jornada sin fin, donde los altos y bajos eran simplemente parte del proceso. Sabía que mientras tuviera a Centauro a su lado, nunca estaría realmente solo. El caballo ya no era solo un símbolo de su superación. Era su amigo, su compañero y el recuerdo vivo de todo lo que había conquistado. Al final, don Ramón aprendió que la verdadera jornada de superación nunca tiene un final definitivo. No se trataba de alcanzar un punto final, sino de vivir cada día con la conciencia de que el verdadero valor estaba en el camino recorrido. Ya no necesitaba luchar contra el pasado o el juicio de los demás. Había encontrado su libertad y su paz, no en grandes logros ni victorias externas, sino en la aceptación de lo que era y lo que había llegado a ser. En una tarde tranquila, mientras observaba a Centauro pastando bajo el cielo abierto, don Ramón sonrió para sí mismo. Sabía que, independientemente de lo que pasara, siempre tendría la fuerza de su propio viaje y la sabiduría que él le había traído. Finalmente estaba en casa, consigo mismo y con el caballo que siempre había estado a su lado. La verdadera superación, descubrió él, en aprender a vivir en armonía con lo que es, con los propios errores, con las propias limitaciones y aún así seguir adelante. Y eso, para él, era más que suficiente. Ahora que has visto esta increíble historia de superación, recuerda, la verdadera fuerza está dentro de ti. Así como este caballo enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. No importa cuán difícil parezca el viaje. Cree en tu capacidad de superación. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Vamos a inspirarnos unos a otros. Y antes de salir, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que puedan transformar tu jornada de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el coraje y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.